Vámonos con la entrevista de esta tarde. Le agradezco mucho a Jorge Alcovín, consultor electoral, que nos acompaña hoy para poder platicar acerca de estos asuntos. Jorge, bienvenido, porque ya estamos prácticamente a un mes de que se lleve a cabo la elección intermedia, las elecciones de este 2021. Bienvenido. Muy buenas tardes, mi querida Magda, a ti y a todo tu auditorio. Oye, cuéntanos, por favor, ¿cómo está avanzando este proceso? Nos ha tocado ver absolutamente de todo, tiktokeros, bueno, candidatos hasta que se dedican con mentadas a hacer campaña. ¿Qué nos dices? Sí, nos estamos encontrando ante un proceso electoral donde el pragmatismo y la falta de sensibilidad de los gobernantes vuelven a tomar la escena principal del país. Sobre todo tenemos un concierto de irregularidades que nos ha llevado a un desconcierto político. Así tú lo has dicho, los candidatos ya nos están refiriendo con respeto a la ciudadanía y esto los ha llevado a proferir palabras altisonantes en diversos medios. Por otro lado, tenemos sustituciones de candidatos cuando en tiempos anteriores se prometían otras cosas, y también tenemos la pérdida de registros de candidaturas por lo más elemental, la falta de presentación de informes de gastos, lo cual nos lleva a un proceso electoral donde la gente tendrá que votar entre lo menos peor, si pudiéramos decir, en este vocabulario muy coloquial y muy ciudadano, y sobre todo que ya estamos con un hartazgo de estos gobernantes que no están dando soluciones a los problemas concretos de la gente. Dime una cosa, ¿ves propuestas claras en medio de este proceso? ¿Realmente las hay? Porque, híjole, de verdad que inclusive cuando se pone a revisar, cuando revisamos las plataformas políticas de todos estos partidos y de todos los candidatos, de pronto parece que están un tanto escuetas, parece que están perdidas de la realidad por la que hoy está atravesando México. Las propuestas están extraviadas y los resultados aún más. Esto lo hemos visto en los últimos días con las lamentables pérdidas que hemos tenido en vidas humanas, con la tragedia de la línea 12 del metro, pero también habrá que decir que no esto es patrimonio de solamente de un partido político, sino que se encuentran todos con independencia del color político. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿es necesaria una reforma electoral? ¿Es necesario elevar el nivel de la política? ¿Es necesario profesionalizarla? Y en este sentido habrá que preguntarnos qué currículum deberán cubrir los gobernantes para poder acceder al poder, porque estamos viendo currículums bastante pobres y sin experiencia que están entrando a la política nacional, y por lo tanto, como mínimo, sobre todo cuando hay recursos públicos de por medio, me parece que los ciudadanos exigen que haya un cierto nivel de profesionalismo, pero también, sobre todo, de resultados y de seguimiento antes, durante y después de las elecciones. Y aquí esperamos que el árbitro electoral, junto con el tribunal, no se pierdan en estas disputas estériles y le den certeza y legalidad a todo el proceso que viene en puerta, que no por nada se dice que es el más competido de la historia, no solamente por el número de cargos, sino por las visiones de país que se encuentran en juego. Dime una cosa dentro de todo esto, Jorge, desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los escándalos que han marcado este proceso electoral? Mira, los escándalos han sido desde un inicio. Primero, tenemos estas figuras públicas, estos artistas, estos deportistas que han ingresado a la política sin poder acreditar las más mínimas credenciales. Sabemos que debe existir un pluralismo en la Cámara, pero en este sentido también habrá que señalar que debemos elevar el nivel de la política. Por otro lado, tenemos sustituciones de candidatos por lo más elemental, lo comentábamos hace un momento, por la falta de entrega de informes de gastos. Hasta el día de hoy seguimos discutiendo esto. En los próximos días tendremos la discusión del caso San Luis, donde una candidata a gobernadora no ha entregado su informe de gastos y el INE hoy por hoy no aplica la misma sanción que aplicó en el caso de Salgado Macedonio y Morón. Por otro lado, también tenemos otra serie de escándalos. Candidatos que se refieren a la ciudadanía con palabras altisonantes, como tenemos el caso de el señor Adame en Tlalpan, y por otro lado, este transfugismo por parte de los partidos políticos, donde no importando el color político, cuando no se les entrega una candidatura, inmediatamente chapulinean, como se diría coloquialmente, y se van a la vereda de enfrente. Por lo tanto, aquí es donde debemos preguntarnos, ¿cómo hacemos para que la política se dignifique? Y sobre todo creo que aquí hay una buena señal, impidiendo en su momento que a través de las coaliciones se permita la transferencia de candidatos de un partido a otro y lograr mayorías artificiales. Y en este sentido es una esperanza la propia sentencia del tribunal de hace algunas semanas, y me parece que en este sentido debemos caminar y sobre todo los ciudadanos fiscalizar a los partidos políticos, y es necesaria una reforma electoral que no pase por el simplismo de simplemente eliminar el Instituto Nacional Electoral, porque por ahí no va la respuesta, sino reformarlo verdaderamente para que cumpla con sus funciones y que esos más de 17,000 millones de pesos que se
sean realmente para la ciudadanía y que su voto no solamente se cuente bien y que refrendemos la confianza que hemos puesto en este instituto desde el año 1990 junto con el Tribunal Electoral con su reforma en el año 96. A ver, nos has puesto muchos temas sobre la mesa y me parece que hay que desmenuzar uno a uno, Jorge. A ver, para empezar, sabemos bien que jamás el Instituto Nacional Electoral pues había sido tan atacado desde el poder como lo estamos viendo actualmente. Tú nos dices, es necesario que atraviese por una reforma, sí, pero en este sentido, en este momento, ¿ves un riesgo importante para la democracia? Me parece que hay un riesgo muy importante porque debemos recordar que nuestro sistema está basado en el sistema de la feria de las desconfianzas, como hablaba hace algunos años Carpizo cuando se fundaba el Instituto Nacional Electoral. Aquí lo importante es no simplemente derribar una institución, sino construir sobre lo bien que hemos hecho durante estos años, que malo que bueno es una institución que cuenta con la confianza ciudadana, y aquí debemos señalar lo siguiente: no aprovechar mayorías para simplemente destrozar al INE y buscar poner consejeros a modo. Aquí lo que se necesita es ajustar las tuercas, preguntarnos si las reformas que han venido consecutivamente son adecuadas para el país. Por ejemplo, en el tema de los informes de gastos, las sanciones son proporcionadas o no son proporcionadas, pero así están las leyes y así en su momento se aprobaron por parte de los legisladores. Y aquí es una responsabilidad compartida, no solamente son de los actores políticos o de las autoridades, sino también del trabajo legislativo, que ha dejado mucho que desear en los últimos años. Por eso será muy importante el voto el próximo 6 de junio, porque se definen no solamente visiones del país, sino también del diseño institucional que tendremos para el año de 2024 y sobre todo no caer en estas narrativas del fraude electoral o decir que cuando un resultado no me favorece, cambiemos las instituciones. Aquí no importa las personas que pasen, las instituciones son las que deben permanecer. Y fíjate que lo dices bastante bien, ¿no? Las instituciones son las que deben de permanecer y lo vimos directamente con lo sucedido en Estados Unidos con el Capitolio, ¿no? Realmente se demostró la fortaleza de las instituciones y eso fue lo que demostró que también se tiene una democracia lo suficientemente consolidada, hablando y retomando ese caso directamente de los Estados Unidos. Ahora bien, estos escándalos de la intromisión también del presidente en pleno proceso electoral, ¿qué nos dices a estos? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Porque vemos que en reiteradas ocasiones pues se le ha exculpado, ¿no? Parecería de pronto que no está pasando absolutamente nada y eso también hace suponer que nos estamos enfrentando a una retórica que nos va a llevar a esta reforma que ya bien señalas, que también recae en una responsabilidad importante por parte de los ciudadanos al momento de la conformación que vaya a tener la Cámara de Diputados, pero pues parece que en este preciso momento, Jorge, no sucede absolutamente nada. Es paradójico, mi querida Magda, sobre todo que el presidente de la República ataque este sistema electoral cuando él mismo fue el que lo promovió junto con sus aliados políticos después del proceso postelectoral del año 2006. Tuvimos una reforma en el 2007-2008 donde la base del sistema es que se construyera sobre la equidad en los comicios y que el poder del dinero ni la participación de los funcionarios públicos fuera un factor determinante para que las elecciones se desequilibraran. Hoy por hoy parece que el presidente ya en el poder ha cambiado totalmente de parecer y ahora le parece que estas normas electorales no son adecuadas. Me parece que en este sentido el principal culpable y sobre todo quien está generando esta retórica del fraude electoral cuando los resultados no le favorecen, no me parece que sea la vía idónea, sino la vía idónea es poder volver a discutir si el modelo es adecuado o no es adecuado, pero eso tendrá que ocurrir con posterioridad al proceso, porque esta lógica instrumental y sobre todo de cuando algo me favorece, lo aplaudo y cuando algo no me favorece, realmente lo rechazo, me parece que esta es una lógica maniquea y que sobre todo pone en riesgo algo que es muy importante. Las instituciones que están de por medio y sobre todo los grandes perdedores son los ciudadanos, porque parece que nos levantamos y el dinosaurio sigue ahí. ¿El dinosaurio cuál es? La corrupción, ¿no? La falta de sensibilidad de las autoridades y sobre todo peleas entre clubes de élite, sobre todo de estas personas, de estos políticos que han gobernado los mismos de siempre el país, que simplemente lo que hacen es cambiar de color político o cambiar simplemente nombres, pero siguen siendo lo mismo.
Fíjate que hace un momento hablabas del reto que tiene la ciudadanía de poder elevar la calidad de los representantes que tenemos, ¿no? Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se le parece o que se merece. El asunto es la responsabilidad ahí que juega el papel ciudadano. Ahora bien, y me parece que es importante también retomar un asunto que sin duda ha fluido en estos últimos días, la tragedia del metro, Aljovín. Es imposible no voltear a ver esta tragedia y pensar en el contexto electoral que se tiene actualmente. ¿Crees que represente verdaderamente un costo político o un voto de castigo para Morena? Mira, mi querida Magda, es lamentable que se le dé un uso político a esta tragedia, pero tampoco nos vamos a leer la suerte entre gitanos. Es muy probable que los partidos de oposición utilicen este argumento para poder mellar sobre el oficialismo. Pero aquí lo más importante, lejos de las disputas que puedan tener estos clubes privados que se llaman oficialismo y oposición, que no corren ningún incendio ni buscan el beneficio de la ciudadanía, lo que tenemos que hacer los ciudadanos es pensar y volver a releer los perfiles, las plataformas de que están de por medio y sobre todo buscar un equilibrio y un pluralismo, porque lo que nos ha demostrado el 2018 y la gran falla que tuvimos, todos los ciudadanos, es la siguiente: le dimos mayoría a un partido político que ha hecho un uso desmedido del poder. Por lo tanto, tenemos que regresar a esa lógica donde hay un equilibrio en las cámaras, donde realmente se respetan a las instituciones y a los ciudadanos. Y sobre todo, que no se busque a los ciudadanos como un método para lavar la cara del próximo Congreso, sino que verdaderamente haya una participación, no solamente con parlamentos abiertos, sino que en estos parlamentos abiertos haya decisiones que sean vinculantes para los propios legisladores o, en su caso, que también se puedan iniciar los juicios correspondientes en caso de responsabilidades o que se desoiga a la ciudadanía. Oye, Jorge, sácame por favor de una duda, porque veíamos esta semana también el escándalo por la promoción, o mejor dicho, los ataques a esta tarjeta que está fluyendo allá en Nuevo León, ¿no? Por parte de Adrián de la Garza. Me recordaba un caso en específico, Jorge, y a mí me gustaría que nos pudieras hacer una reflexión en torno a este tema. El presidente dice que el asunto de la tarjeta, de lo que está sucediendo ahorita en Nuevo León, pues es algo que no debería de suceder porque contraviene las leyes electorales. Sin embargo, también lo vimos en aquella elección del 2017 con Alfredo del Mazo Maza y con Riquelme, ¿recuerdas? Se hablaba también de un asunto de promoción de tarjetas y de pronto vimos que en el caso de Riquelme, el asunto de la tarjeta pues pasó prácticamente, se canceló ahí, se dijo que no se estaban utilizando de la forma adecuada y hubo una sanción de carácter económico. Y en el caso del Estado de México, pues pasó como si nada, ¿no? Le dieron ahí el favor a Alfredo del Mazo Maza. ¿Qué nos dices en este sentido y qué nos dices sobre esta tarjeta directamente de Adrián de la Garza y pues ahora la acusación que hace el presidente? Aquí justamente lo que tenemos que ajustar es el orden electoral. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante la entrega de tarjetas que presentan beneficios futuros, que no solamente ha sido un patrimonio de un partido político en específico, si lo pudiéramos decir así, de PRI, de PAN o de PRD, sino también Morena. El día de hoy tiene la entrega de recursos públicos a través de los programas sociales y sus servidores de la nación. Por eso vuelvo a lo mismo, se tienen que sancionar de manera enérgica este tipo de conductas y se tiene que hacer esa reforma electoral, porque hoy por hoy lo único que tenemos es un examen de costo-beneficio. Y déjame decírtelo así, Magda, los políticos aquí lo que están haciendo es ocupar la máxima, que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y entonces, ¿qué hacen en este sistema electoral? Cometen este tipo de faltas y saben que el día de mañana el tribunal simplemente va a imponer una sanción económica donde ellos van a obtener un beneficio aún mayor. Por eso es muy importante que en este sentido el tribunal siente filas que al final del día genere nuevos criterios para poder sancionar de manera enérgica este tipo de tarjetas, porque también debemos decir que en el año 2018 fue la entrega de las tarjetas del ingreso básico universal del señor Anaya. Entonces me parece que aquí todos salen salpicados. Si nos vamos por partidos políticos, tenemos a Morena con el uso indiscriminado de recursos públicos a través de sus programas sociales, la oposición que hoy trata de lavarse la cara, pero en el pasado hacía lo mismo. Por lo tanto, requerimos una voluntad de este Congreso para que las reformas electorales busquen impedir que el poder del dinero desequilibre los comicios. Y qué importante es esto que nos comentas, ¿no? Que verdaderamente se evite que se desequilibren a través del poder del dinero. Ya para que podamos finalizar, Jorge, ¿qué va a ocurrir un día después del 6 de junio? Estamos hablando, hay un 7 de junio. ¿Qué va a pasar a partir de entonces?
Lamentablemente, Magda, no creo que haya ningún cambio. Con lo que nos vamos a levantar es con oficialismo y oposición declarándose como ganadores y construyéndose desde el lado del oficialismo una narrativa de fraude electoral, y la oposición simplemente lamentándose y echándole la culpa al gobierno federal de lo que no ha hecho en todos estos años. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha presentado un candidato fuerte, no ha presentado una plataforma política, y los grandes perdedores seguiremos siendo los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estas élites tendrán secuestradas al país hasta el día de hoy y simplemente terminarán peleando por lo que les interesa, el botín electoral, por quién tiene más legisladores, por quién tiene más gobernadores, pero sacando de la escena principal a los ciudadanos. Y es aquí donde los ciudadanos debemos tomar las riendas de este asunto, sobre todo impulsando una reforma electoral, pero también impulsando desde los tribunales y desde la protesta pública que estos gobernantes cumplan verdaderamente con sus promesas de campaña. Me quedo con esta frase, Jorge. Lo que están buscando es pelear ese botín electoral, sacando de la escena al ciudadano, que al final del día es para él, para quien deberían de trabajar, de enfocarse en todas esas propuestas. En fin, Jorge, como siempre ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, mi querida Magda, te envío un fuerte abrazo. Fuerte abrazo también para ti, ahí lo tiene Jorge Aljobín con este análisis político importante. A ver, es fundamental el poder tener un voto razonado, un voto que deje de lado la víscera, que verdaderamente se enfoque en hacer ese contraste de las propuestas. ¿Qué es lo que están proponiendo directamente los candidatos? ¿Qué es lo que están diciendo al respecto? ¿Cómo van a solucionar los problemas que hoy pues directamente afectan a nuestro país?